Y precisamente hoy, en el capítulo 2 de Colosenses, vamos a leer donde terminamos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, terminamos en los versículos 6 y 7, y es ahí donde hoy vamos a iniciar, donde hoy vamos a comenzar. Basado en esta carta y en este pasaje, estamos en una serie precisamente de Colosenses, y hoy yo quiero predicar el mensaje titulado Las marcas de un creyente maduro. Precisamente basado en lo que el apóstol Pablo escribe en estos dos versículos de Colosenses 2. Vamos a ver cómo él nos dice cómo caminar en Cristo, pero a la misma vez ese cómo caminar en Cristo se convierte en características o en marcas de la madurez espiritual. Entonces, déjenme saber si tienen la Biblia abierta, ya sea en sus teléfonos o en la Biblia escrita, impresa, debo decir, como la tengo aquí. ¿La tienen ya ahí el pasaje? Por aquí me pongo de acuerdo con Levi para leer el pasaje y el resto entonces llega después. ¿Alguien dice amén? Amén. Okay. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo dice iglesia? Andad en Él. Y luego dice el 7, versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El Señor bendiga su palabra. Me encanta una frase de este escritor y predicador Tim Keller, predicador norteamericano. Ya él está en la presencia del Señor, pero él escribió esto en algún momento de su vida y dijo: el Evangelio no solamente nos lleva a Cristo. Presten atención a esta frase interesante. El Evangelio no solamente nos lleva a Cristo, nos establece en Cristo. La seguridad del creyente nace de estar conectado a una fuente que no cambia. Bendita fuente, ¿verdad? Nuestra fe no está sustentada en lo que tú y yo podemos hacer. Es lo que en esencia está diciendo con esta frase este predicador. Nuestra fe está sustentada en una persona y en lo que Él puede hacer por nosotros. Amén. Se llama Jesucristo. Claro está que nosotros no estamos fuera de la ecuación, que nuestra voluntad no está fuera de lo que Dios pide que nosotros hagamos para caminar con Él. Por eso Pablo escribía, y leemos hoy en esta mañana, que de la manera que recibimos al Señor Jesucristo, acto seguido dice, andemos en Él, y luego describe de qué manera. Precisamente hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta: ¿cuáles son las marcas o las características de un creyente maduro que nos permiten mantenernos firmes en un caminar diario con Cristo Jesús? Yo creo que es importante que cada uno nos lo preguntemos a diario en nuestra vida de fe. ¿Qué puede distinguirme? ¿Qué características debo tener que a la misma vez se conviertan en una ayuda diaria para que yo pueda seguir caminando con este Señor que me salvó y no separarme de Él? ¿Verdad? Decía un viejo predicador que lo importante es no separarnos de Cristo, sino arraigarnos en Él y aferrarnos a Él, ¿verdad? Pero a la misma vez decía, pero debes saber esto, y esta es la promesa, que con la misma fuerza que tú te agarras de Él, o aún mayor, Él se agarra de ti para no soltarte. Y yo creo que esa es una buena promesa para nuestras vidas. Quiero que oremos un momento, le pidamos al Señor que hable a través de este mensaje que en este día me ha entregado y que nos edifique con su palabra. Vamos a orar. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que la iglesia hoy sea edificada con la Biblia, con el mensaje de tu palabra y con lo que tú me has dado a través de este pasaje para hablar a la iglesia. Yo oro en el nombre de Jesús que hoy seamos no solamente edificados, sino también entrenados en nuestra fe. Y por supuesto que esta palabra se siembre en el corazón de tus hijos para dar un fruto que no es para esta vida solamente, sino también para la eternidad. Señor, el anhelo de mi corazón, y sé que el de cada uno de mis hermanos, no solamente tener una vida de fe, sino tener una vida de fe madura, Señor, que es sólida, que crece, que aumenta no solo en conocimiento de Cristo, sino en intimidad con Él. Y yo oro que hoy, mientras hablamos esta palabra, predicamos este mensaje, el corazón de tus hijos sea abierto, incluyendo el mío, Señor, para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Señor, mira mi humanidad, mis limitaciones, hasta dónde llega mi capacidad humana para comunicar tu verdad, tu palabra, pero yo te pido que el Espíritu Santo, ilimitado, divino, sobrenatural, pueda usar mi humanidad para hablar tu palabra y entregar un mensaje que la iglesia necesita escuchar. Yo oro en el nombre de Jesús y la iglesia conmigo, y todos decimos amén
y amén. Voy a presentarte cuatro marcas, 4 características que definen a un cristiano maduro. Y de esa misma manera, recuerda, detrás de cada una de estas características también encontramos la respuesta a la pregunta: ¿cómo puedo caminar todos los días en Cristo y que esto vaya en aumento y no disminuya? La primera característica, la primera marca de un creyente maduro es tener raíces profundas en Cristo. Si eres de los que toma notas en el teléfono, en un cuaderno, puedes anotar por ahí. Es tener raíces profundas en Cristo. Es obvio, Pablo está tomando la imagen aquí de un árbol sembrado en la tierra y no un arbusto o una planta pequeña. Está pensando en un árbol grande. Y por eso él usa la expresión arraigados. No sé si ustedes se dieron cuenta que así comienza precisamente el versículo 7. Anteriormente dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, cierren conmigo la frase, andad en Él. Y obviamente el apóstol Pablo seguro tiene una pregunta mientras escribe, porque los escritores bíblicos, en otras palabras, eran simplemente escribanos que iban escribiendo según la inspiración del Espíritu Santo. La palabra inspiración quiere decir soplo. Es decir, el Espíritu Santo iba soplando su revelación. Y me imagino a Pablo, me dejan especular un momentito, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino a Pablo, mientras escribe esto, detenerse y preguntar: Señor, ¿y cómo hacemos para andar contigo todos los días? Y el Espíritu Santo le dice: escribe a continuación: arraigados, sobreedificados. Y después comienza a decir todo lo demás. Pero lo primero que aparece aquí es arraigados. Es decir, significa tener raíces profundas. Hermanos, quiero establecer algunas cosas en relación con esta palabra, porque estas son las implicaciones de la palabra que se traduce en nuestro idioma como arraigados, como bien plantados. Significa que es Dios quien nos planta en Cristo y que la iniciativa es suya. ¿Alguien escuchó lo que acabo de decir? Ninguna planta se siembra o se planta a sí misma, sino que necesita que alguien la siembre en tierra, en forma de semilla, un pequeño arbusto como nos venden hoy aquí, en los lugares donde venden plantas, que ya tú vas con el arbolito y mangos colgando. Eso yo nunca lo había visto en ninguna parte. En mi país tú te tenías que comer el mango y sembrar la semilla. Aquí te venden la mata con manguitos y ya tú llegas con ellos, pero igual alguien tiene que venir y ¿qué? Ponerlo en la tierra, plantarlo en la tierra. De la misma manera, cuando la Biblia dice arraigados, miren lo que está diciendo es raíces en tierra, implica que alguien primero decidió sembrarte en esa tierra. Lo que te estoy diciendo es, y lo que la Biblia mejor aún te está diciendo, es que tú y yo hoy no estamos aquí, y primero y ante todo, no somos cristianos, no somos creyentes por cuenta propia. Hoy estamos aquí, hoy tenemos fe, hoy Cristo es nuestro Señor, no porque nosotros lo buscamos a Él, sino porque Él nos buscó a nosotros. Alguien me dijo en una ocasión, y lo dijo muy bien: yo no busqué a Cristo porque Cristo no estaba perdido, Él me buscó a mí porque el perdido era yo. Uno busca lo que se le pierde, ¿no es cierto? Entonces Jesús nunca estuvo perdido, dice: yo estoy aquí, si alguien viene a mí me encontrará. El que me busca, encuentra. El que me llama, le responderé. ¿Lo dice o no lo dice el Señor? Es decir, yo estoy en el mismo lugar. Yo no me muevo. Los que se mueven son ustedes. Por lo tanto, la Biblia lo que está diciendo es: si hoy estoy en Cristo, no fue porque Alex a los 16 años comenzó a buscar a Cristo, sino porque se despertó en mí esa necesidad de Dios por el Espíritu Santo, para que en ese mismo año, en esa misma etapa de mi vida, yo confesara a mi Salvador y Él me plantara en tierra sólida espiritual que tiene fruto para la eternidad. Lo mismo contigo, lo mismo con cada uno de nosotros. Eso nos debe a nosotros llevar a hoy a proclamar una alabanza en este lugar y alabar a nuestro Dios y exaltarlo. Estamos en Él porque Él vino a buscarnos primero y a sembrarnos en Él. Si quieres darle un aplauso al Señor, Él se lo merece. Ahora, el texto dice arraigados. Si quieres repetir conmigo esta expresión, arraigados. La expresión no solamente significa tener raíces o estar plantado en tierra, pero la expresión arraigado significa que esas raíces no se quedan en el lugar en el que estaba, comienzan a extenderse. Una planta, mientras más crece hacia arriba, ¿qué pasa con sus raíces? Algunas son más profundas en la búsqueda del agua, algunas no necesitan profundizar tanto, pero sí extenderse. Ustedes han oído hablar de la secuoya, ese árbol gigante de los Estados Unidos.
La secuoya tiene una característica importante. Ellas no necesitan profundizar con sus raíces por una sencilla razón. Ellas tienen la humedad en los parques donde están, o en el parque donde se encuentra sembrada, ahí en California. Es en California, ¿verdad? Ellas no necesitan la humedad tan profunda, está cerca. Pero ¿saben por qué se extienden? Para encontrar mayor profundidad y para enlazarse entre ellas. Una de las cosas que hace que las secuoyas crezcan tanto hacia arriba y no se caigan es porque las raíces se extienden buscando la nutrición de la tierra, la humedad de la tierra, pero enlazarse con otras secuoyas para que cuando vengan los vientos no se caigan. ¿Alguien está viendo la imagen espiritual aquí? Hay dos cosas detrás de ella. Número uno, el agua que Cristo te ofrece, y luego el brazo de tu hermano de carne y hueso que está a tu lado sentado ahora, que tú lo necesitas para permanecer juntos en Cristo. Y de esa manera, Él en nuestras vidas y nosotros en Él juntos, poder permanecer cuando los vientos vengan contra nuestra vida a hacernos caer, permaneceremos porque Él está con nosotros y porque está al lado nuestro alguien que nos sostiene con la misma fe y la misma convicción. Amén. Esa es la idea de arraigados. Eso es lo que significa tener raíces profundas, ¿verdad? Eso es lo que realmente la Biblia nos está queriendo decir a nosotros con eso. Hay una imagen preciosa en el Salmo 1 y me encanta cómo el salmista dice en el Salmo 1 y describe al justo, dice específicamente que el justo será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Lo escuchaste? ¿Ves la idea de que el árbol es plantado? El árbol no se plantó, alguien lo plantó, pero ¿dónde lo plantó? Junto a corrientes de agua. En la Biblia, ¿quién es el agua? Jesús. ¿Y qué más? Su palabra. Su palabra. Corrientes de aguas. Dice el Señor que cuando crean en ti, del interior de ellos salten fuentes de agua de vida. ¿Y esto decía de quién? Del Espíritu Santo que habían de recibir por la fe. ¿Qué son las corrientes de agua? Es el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Es su presencia confirmando la relación que tenemos con Él y sosteniéndonos en Él hasta que Él venga. Y es su palabra alimentando nuestra vida, nutriéndonos de los nutrientes espirituales para que en lugar de desviarnos, separarnos de Él, podamos permanecer y continuar en el camino. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero es también tu hermano y tu hermana al lado tuyo bebiendo de la misma fuente, y cuando tú tienes sed dándote agua de vida para que tú no te quedes sediento. Y por eso la importancia de congregarnos el domingo y otros días de la semana, orar unos por otros, tener comunión para compartir nuestra fe y ser alimentados en Él. La segunda verdad, la segunda marca de un creyente maduro que la Biblia nos muestra en este pasaje es precisamente construir la vida sobre Cristo. Pablo está usando dos imágenes aquí al comienzo del versículo 7. La primera es la imagen de la agricultura, un árbol sembrado. La segunda imagen es la de la construcción de un edificio. Y él dice, el versículo dice literalmente, y lo voy a leer, y sobre edificados en él. Eso significa construir la vida sobre Cristo. Porque como dice el pasaje, sobre edificados. La palabra por sí sola comienza a hablar. No solamente es edificar ¿qué? Sobre. ¿Y sobre quién? Sobre Cristo Jesús. El mismo Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, ¿el cual es? Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, ¿el cual es? Dilo fuerte, dilo fuerte. Nadie puede poner otro fundamento sino el que ya ha sido puesto, ¿el cual es? Cristo. Y en el mismo pasaje de 1 Corintios 3, Pablo introduce el mismo concepto de aquí, de este pasaje de Colosenses, la sobreedificación. Dice el versículo 4 de 1 Corintios 3, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque puedes correr el riesgo de usar materiales incorrectos. Dice, si alguno sobreedifica con hojarasca, que son hojas secas de los árboles que ya no tienen vida, o con madera, dice, o con heno inclusive que se quema, dice, el fuego la probará. Lo mismo el que sobreedifica con plata, oro o piedras preciosas. El texto está diciendo algo. No importa con qué sobreedifiques, qué construyas en la fe, todo va a ser probado. ¿Lo escuchaste? El texto de 1 Corintios 3 dice que todo va a probar lo que nosotros hacemos como un acto de fe. El tema es lo siguiente: cuando la hoja seca, el heno o la madera es procesada por el fuego, ¿qué pasa con eso?
No te pido que lo hagas afuera cuando salgas con las hojas secas de estos árboles aquí caídos, porque se va a quemar el edificio. Y si se destruye, no solamente se quema, se destruye. Pero cuando el oro es procesado por el fuego, ¿qué pasa con el oro? Se purifica, tal vez la forma la pierde, la forma original, pero cuando tú lo sacas de ese horno de fuego, o cuando tú lo sacas del oro, el oro sigue siendo oro. Perdió la forma, pero las propiedades no. Mira, la vida nos deforma a veces. Las pruebas y el fuego de la vida no nos dejan iguales. Algunos no nos vemos iguales que como comenzamos, pero déjame decirte, si el fuego lo mandó Cristo, no importa cómo quedemos por fuera, por dentro estamos siendo purificados, y de lo que fuimos hechos, oro va a seguir imperecedero. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Por eso la Biblia dice que no solamente es importante el fundamento, es principal. No nos podemos fundar en la fe si Cristo no está en las bases. ¿Se entiende? Es lo que significa. Pero el asunto es, ¿qué ponemos después? Algunos quieren poner obras. No, Señor, yo estoy seguro que voy para el cielo porque regalé a lo largo de mi vida tantos pares de zapatos. Buenísimo, pero eso no te lleva al cielo. Porque le di de comer a tantos pobres, fantástico, pero eso no te lleva al cielo. Señor, de los 52 domingos del año, vine 53. Mentiroso, no es posible, pero ¿te lo crees? Vine a la iglesia 53 domingos al año, solamente hay 52. Señor, la Biblia me la leí de Génesis hasta Apocalipsis 35 veces a lo largo de mi vida, 70 veces a lo largo de mi vida. Fantástico, pero eso no te lleva al cielo. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes creen que las escrituras son la vida eterna, escudriñenlas, porque ellas dan testimonio de mí. No dijo no léanlas, dijo métanse en las escrituras, porque lo importante no es que aprendan escrituras, es que me descubran a mí. Es que cuando lean los Salmos, cuando lean Proverbios, cuando lean Génesis, cuando lean Apocalipsis, si yo no aparezco en la escena, no estás recibiendo nada. Pero si tú en lectura de la Biblia, yo aparezco y tú puedes enamorarte más y quererme más y creer más, entonces tu vida en la palabra está dando resultado. Sobreedifica tu vida. Un creyente maduro no solamente tiene raíces profundas, un creyente maduro también construye sobre Cristo de una manera correcta. Y hay algo que el texto nos está queriendo decir, y es que la madurez no ocurre por accidente, se construye diariamente sobre Cristo. Tienes que ser intencional, tenemos que ser intencionales. Todos los días hay que orar, quieras o no quieras. Porque la pregunta, y vamos a ser honestos, ¿tú quieres orar todos los días? Dormir sí, comer también, posiblemente ver la televisión, ver a tus seres queridos, pero la oración no es natural, la oración es sobrenatural. Por lo tanto, no esperes a tener deseos para orar, sino que cuando no tienes deseos de orar, ora pidiéndole a Dios que te dé deseo. Y dile, Señor, mira, no quiero hablar contigo, pero necesito orar. Dame sed de buscarte, dame sed de tu palabra, dame sed de buscar estas prácticas espirituales. Necesito hablar contigo todos los días, Señor. Así como necesito el agua física, te necesito a ti, tu palabra, la oración, la comunión contigo. Hermanos, no hay nada más. Ayunar en ocasiones para que se rompan hábitos. Tomar decisiones valientes en Cristo, hacer uso de la libertad que nos ha dado a través de una voluntad que ha sido libre por Cristo para tomar decisiones en relación con su voluntad, según es revelada en su palabra. Necesitamos hacerlo, lo quiera o no lo quiera, lo sienta o no lo sienta, porque el peligro de nuestra generación es sentir para actuar, pero la fe no es siento y actúo, la fe es actúo aunque no sienta, porque yo creo que lo que dice su palabra es verdad. Es verdad. Eso es sobreedificarse. Es ser intencionales en construir nuestra fe y nuestra vida cristiana en oración, en lectura de la palabra, en encontrarnos con Cristo a través de esa comunión diaria y luego encontrarnos con Cristo en la comunión los unos con los otros. Aunque la segunda imagen es de un edificio, precisamente la palabra de Dios nos deja a nosotros esa idea también. Y quiero leerte la cita específicamente en Primera de Pedro, porque Pedro también aborda el tema de la sobreedificación, pero con un lenguaje diferente propio de este otro escritor cristiano. Y me refiero a la cita de Primera de Pedro 2, si ustedes quieren buscarla, versículos 4 y 5. Pedro, mejor dicho, en este pasaje también habla aquí de un edificio, de la iglesia como un edificio, pero miren ustedes el lenguaje que usa.
Primera de Pedro 2, 4 y 5. Dice, acercándoos a Él. ¿Y cómo llama a Cristo? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también. ¿Y cómo nos llama ahora a nosotros? Piedras vivas. La piedra viva no es un ladrillo que se cose en un horno. Es una roca que se corta y se saca de la roca madre para ponerla en un edificio. Una como roca principal, roca angular, que es la que hace que todo el edificio se sostenga. Ese es Cristo. Pero luego las otras piedras vivas son extraídas de la misma roca y son comenzadas a poner en el mismo edificio. Esa es la idea que Pedro está transmitiendo. Un edificio, pero no fabricado por hombres, fabricado por Dios. Roca viva, Cristo, tomada del Padre, y ahora nosotros nacidos por la fe en Él, injertados, puestos en el mismo edificio. ¿Se entiende? Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, ¿como qué? ¿Alguien lee conmigo si lo tiene ahí? Como casa espiritual. ¿Y qué más? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si unimos lo que Pablo dice en Colosenses 2:7, cuando habla de sobreedificados en Él, con este pasaje que acabo de leer de Pedro, nosotros podemos concluir algunas cosas interesantes al respecto que yo se las quiero dejar a ustedes a continuación. La primera es que esta no es una edificación individual, sino comunitaria. Fíjense, cuando nosotros leemos sobre edificados en Él, pero ahora lo ponemos en relación con Primera de Pedro, porque saben, así se lee la Biblia. La Biblia se entiende leyendo la Biblia. No sé si alguien entendió lo que acabo de decir. La Biblia se entiende leyendo la Biblia. Es decir, si aquí no entiendo completamente o la idea no está completa, yo le pido dirección al Señor para que en otra parte de la Biblia me dé el relato completo. Y eso es lo que sucede cuando yo leo en Colosenses 2:7 que Pablo dice sobre edificados en Él. Y yo no entiendo completamente lo que está diciendo. Entonces me soy llevado por el Señor a Primera de Pedro capítulo 3 para entender que está hablando de un edificio espiritual. Que tu edificación y la mía no ocurre individualmente, no ocurre por separado, ocurre juntos. Ocurre juntos, ocurre en la iglesia, ocurre aquí en la comunión, ocurre cuando tú estás creciendo en el Señor y madurando en Él, pero yo también. Y lo segundo que inferimos de este pasaje es que lo que estamos edificando no es una casa solamente, es un templo. Pedro está hablando de un templo, porque dice edificando una casa espiritual. ¿Y qué más? Un sacerdocio santo. ¿Y dónde el sacerdote operaba en el Antiguo Testamento? Diga conmigo, en el templo. ¿De qué está hablando Pedro aquí entonces? De un templo. El templo que Dios está construyendo ahora no es de piedras, no es de cementos, no es de ladrillos, es de hombres y mujeres, es de carne y hueso, es de gente de fe, es de personas viniendo juntas. Por eso, la semana pasada hablaba con Tom y él me decía, estábamos antes en Miller, antes estábamos en otra escuela y ahora estamos aquí. But we are the same people. We are the same family. We are the church. Y eso es importante. Es decir, lo que estaba diciendo era, no importa dónde nosotros nos reunamos, al final del día somos la iglesia. Y la iglesia es donde están los que pertenecen a la iglesia. Y eso hay que entenderlo, porque muchas veces nosotros pensamos que es un lugar el que nos va a edificar, que es una experiencia la que nos va a llenar, y no nos damos cuenta que es Cristo en su iglesia, formando, edificando su templo, compartiendo nuestra fe, viviendo Él en nosotros, sinceramente, genuinamente, buscándolo cada uno de nosotros, lo que nos permite construir la fe en Él, por medio de Él, a través de Él, fundados en Él, pero en familia, en comunidad. Mis hermanos, levantar un templo siempre va a demandar sacrificios continuos. Los templos, el templo de Jerusalén no se construyó solamente para que fuera una linda edificación, que tuviera oro y piedras por fuera para impresionar a la gente. No, era para que entraran los sacerdotes cada año y en el lugar santísimo sacrificaran, o en el altar del sacrificio, sacrificaran un animal, el cordero, en nombre de todo el pueblo. Es un lugar de sacrificio. La iglesia debe entender que nosotros estamos sacrificando sacrificio vivo al Señor todos los días. Ahora, no es animales, no es sangre de corderos, no son palomas, no son animales, es nuestra vida. No es derramando sangre físicamente hablando, es derramando nuestra fe y nuestros corazones en compromiso, en rendición, en entrega, es viviendo para Él. Eso es lo que significa ser sobreedificados en Él.
¿Se entiende ahora en contexto? ¿Se entiende ahora lo que Dios está diciendo? El Señor está diciendo, tienes que ser como un árbol bien plantado, que te plantó Dios. Pero luego que te planta Él, tú no te puedes quedar con los brazos cruzados, esperando a que Él trabaje solo en tu vida, porque Él te llamó a extender tus ramas, a enlazarte con otros para mantenerte y a buscar de la savia viva, del agua viva, de los nutrientes de la tierra fértil donde Él te plantó, de las aguas de vida. Y de la misma manera eres un ladrillo, una piedra viva en el edificio junto a la piedra angular, Jesucristo, para con los demás de la fe ir levantando un edificio espiritual donde Dios reciba sacrificio santo, vidas consagradas, gente que no se conforma en vivir como éramos antes, sino en dejarnos transformar por el Espíritu Santo. En términos prácticos, ¿qué significa eso? Que si estoy en Cristo y antes era un mentiroso, ¿qué tengo que hacer ahora? Morir a la mentira y empezar a hablar verdad. En términos prácticos quiere decir que si antes era un mujeriego, ahora decide ser marido de una sola mujer. Eso quiere decir que cualquier detalle en tu vida que no compagina con el Evangelio, ahora tú lo pones y dices, mira, nadie me está obligando, no es el pastor, nadie de la iglesia, nadie me está pidiendo que yo lo haga, es mi comunión contigo, es mi amor por ti, es la obra del Espíritu Santo, pero no lo estoy haciendo yo solo, lo está haciendo el de al lado mío y lo está haciendo el otro, porque somos piedras vivas y vamos entonces dejando que Él toque nuestra boca, Él toque nuestra vida, Él toque nuestras decisiones, nuestros hábitos y nos vaya transformando, para que la casa sea santificada y lo que se ofrezca dentro de ese templo sea agradable a Dios. La tercera marca que Pablo usa o menciona aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 7 es permanecer firme en la fe. Alguien diga conmigo, permanecer. Eso es lo que más cuesta. Comenzar algo siempre es fantástico. Enero primero, ¿qué se comienza normalmente en enero primero? Nuevo año, nueva dieta, ¿verdad? ¿Y marzo qué pasó? Para marzo 10 ya la gente está llorando. Estaba escuchando a alguien que dice, empecé un hábito nuevo en mi vida, estoy corriendo 4 millas todos los días. Y el día que no corro, lo corro doble. Y luego dice, hoy tengo que correr bastante porque llevo 4 meses sin correr. Nos pasa a todos. ¿No te pasa a ti? Me pasa a mí. Y lo mismo pasa con la vida cristiana. Empezamos con una euforia, animadísimo, queriéndonos comer el mundo, hablarle de Cristo a todo el mundo, leyéndonos la Biblia 24 horas. La familia dice, se volvió loca, no salen ni para comer. Es Biblia, predicación, iglesia. Estamos ahí en la euforia. ¿Y después qué? Después la Biblia coge polvo. Ya no hablamos con Dios con tanta frecuencia, ya no venimos con los creyentes con tanta frecuencia, ya nuestra vida comienza a perder sabor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo más importante no es comenzar, es permanecer. Y nos va a costar, porque a todos nos pasa. Es como el cuento de la señora que viene y se le acerca al hijo y le dice, hijo, levántate. Dice, mamá, ¿por qué? Si hoy es domingo. Pero es que somos cristianos y vamos a la iglesia. Dice, sí, no, mamá, pero tengo mucho sueño. Dame otra razón. Y le dice, levántate, dame otra razón. Somos cristianos. Otra más, mamá, que eres el pastor. No sé si lo entendiste, pero a todos nos cuesta. Yo también tengo mis mañanas de domingo en las cuales digo, si pudiera decirle a otro que predicara en mi lugar. Porque estoy cansado por cualquier otra razón. Es decir, tú no solamente estás peleando esta fe, yo también la estoy peleando. Esta plataforma y este micrófono no me hace más santo ni mejor cristiano. Somos todos iguales. Carne y hueso. Humanidad que pelea, pero una cosa he aprendido, que no se trata de lo que yo siento, sino de lo que yo creo. Y el impulso para seguir adelante no está en mis sentimientos. Si dependiera de mis sentimientos, ya no estuviera aquí. Si tú dependes de tus sentimientos, tampoco podrás estar. Tenemos que depender de la fe. Y la fe no es vista, no son nada natural, no son sentidos naturales. La fe es decisión. Es creer la palabra y es tomar una decisión de acuerdo a lo que creo, aunque no lo vea, de acuerdo a lo que creo, aunque no lo sienta. ¿Alguien puede decir amén a eso? Este no es el mensaje común hoy en la iglesia. Hoy te dice, hoy enciende los motores, hazme sentir la presencia de Dios, equipo de alabanza, que la gente encienda, predicador, enciende a la gente para que la gente entonces entre en esa euforia y la gente diga, estoy en poder. No, el poder se vive en la perseverancia. Y la perseverancia te la da tu compromiso con la fe, creerle a Dios, creer a su palabra y tomar una decisión
de fe. Porque algo aprendí, mis hermanos. Cuando yo estaba sin Cristo, mi voluntad estaba esclavizada. Pero cuando yo vine a Cristo y Él me trajo a Él, Él liberó mi voluntad. Ahora mi voluntad es libre para tomar la decisión de hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Aunque mi carne sea débil, el Espíritu Santo puede operar para traernos libertad. Cuando Pablo usa aquí la expresión confirmados en la fe, de ahí sale esta marca, esta característica de permanecer firmes en la fe. Cuando él usa la expresión confirmados en la fe, la idea que propone es ser afirmado. Como cuando estamos construyendo un edificio. ¿Recuerdan la idea de Pedro anteriormente? Se está construyendo el edificio. Cada piedra que se suma es una piedra viva que se está poniendo en esos muros del templo que se está construyendo, donde se está ofreciendo el sacrificio santo. Bueno, ¿qué sucede cuando un equipo de albañiles, de constructores construye un edificio? Normalmente, para que se afirme, lo apuntalan, ¿verdad? Esa es la idea aquí. Cuando Pablo dice en este pasaje, no solamente arraigados, sobreedificados, la tercera marca es confirmados en la fe. Alguien diga conmigo, confirmados. Entonces lo que está diciendo es, necesitas que tu fe sea apuntalada, que tu fe sea afirmada, o dicho de otra manera, que tu fe sea sostenida por el Señor. Y hay dos maneras para que eso suceda, solamente dos maneras para apuntalar nuestra fe. Di conmigo, dos maneras. ¿Por qué te pido repetir? Para que no se te olvide. ¿Por qué te pido repetir? Para que no te duermas. Di conmigo, dos maneras. La primera es esta, es asociación con los creyentes correctos. ¿Lo escuchaste? Es asociarte con creyentes, pero voy a ser muy específico, no con cualquier creyente, con los creyentes correctos. Porque hay creyentes que te invitan a pecar. Hay creyentes que te dicen, ¿y vas para la iglesia? No, muchacho, vámonos para la playa. ¿Pero tú no crees? Sí, pero oye, pero uno también tiene que darse sus escapaditas, ¿no? Hay gente que no te ayuda a crecer. Hay gente que te va a decir una copita no te hace daño, y dos tampoco, y tres tampoco. Y Jesús no censura el alcohol, pero sí la borrachera. Y la pregunta es, ¿qué sabes tú si en algún momento de una copa pasarás a 10? Tenemos un hermano aquí en la iglesia que Dios lo liberó del alcoholismo. Y el día que yo oré por él, él estaba borracho. Él está allá con el Señor, nuestro hermano Junior. Pero Junior decía, lo que es una copa para cualquiera de ustedes que no le hace nada, para mí es volver a mi pasado. Y por amor a él, cuando él estaba presente, y cualquiera podía decir, una copa, no. Porque podíamos llevar a un hombre al infierno. Porque para este hombre el alcoholismo comenzó con una copa que lo llevó a 10, a 15, a 20 y a años de alcoholismo. Y gracias a Cristo fue liberado, mis hermanos. Y nosotros ahora no podíamos ser un tropiezo para él. Asóciate con los creyentes correctos. A veces parecen muy radicales, pero te están haciendo que te alejes del lugar de tu destrucción, de donde te separen de Cristo, donde pierdas tu familia, donde pierdas tu economía y peor aún, donde pierdas el cielo. Donde pierdas el cielo. La segunda razón, o la segunda manera en que nosotros podemos ser apuntalados en nuestra fe, es ser afirmados por el Espíritu Santo. Di conmigo, es afirmado por el Espíritu Santo. Hermano, y eso demanda buscar su presencia, hasta ser llenos. Quiero tener comunión con el Espíritu Santo, quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero que Él tenga todo de mí. Y eso lo necesitamos todos los días. No te conformes con venir solamente el domingo a la iglesia. En la semana ten intimidad con Dios. Habla con tu Padre Celestial. Dile, Señor, llévame a tu palabra y dame hoy un pasaje, un solo versículo de la Biblia, pero que me cambie el día. Que me cambie la forma de pensar, la forma de relacionarme con mi familia, la forma de tomar decisiones. Que en este día, gracias a esa palabra que tú me des, yo pueda tratar diferente a mi ser querido, yo pueda trabajar diferente en el trabajo que hago, yo pueda vivir diferente la vida. Señor, impregna tu palabra dentro de mí, vuélvete vida en mí. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo me dé el poder para tomar decisiones que glorifiquen tu nombre. Eso es importantísimo. Y hay una cuarta marca, y la última, por cierto, para los que ya quieren irse. Y es vivir con un corazón agradecido. Me encanta como Pablo lo dice. ¿Quieren leerlo conmigo al final del pasaje? Versículo 7 de Colosenses 2. Dice, abundando en acciones de gracia. Alguien diga conmigo, abundando en acciones de gracia. Es decir, que es un derroche de gratitud en tu vida. Mira las palabras que voy a decirte a continuación, que pueden ser sinónimo de abundar en acciones de gracia. Puede ser exceder. También la palabra puede significar rebosar, que es algo que rebosa.
¿Sabes? Cuando tú dices, dame un vasito de agua y hay alguien exagerado del otro lado. No sé si estás en un restaurante y el mesero es de esa gente que cuando te sirve el agua también te derrama agua y te embarra todo de agua a ti. No sé si te ha pasado eso y se cae el agua porque la persona te llena el vaso hasta arriba. Eso es rebosar. Bueno, en el sentido humano a veces molesta cuando eso sucede, pero en el espiritual es que nuestras vidas desborden, rebosen de gratitud. Que tu vida en lugar de la queja esté llena de gratitud. Hermanos, siempre vamos a encontrar razones para quejarnos. Siempre va a haber un hueso que nos duela, siempre va a haber una goma del carro que se dañe, siempre va a haber una situación financiera, familiar, cualquier cosa para quejarnos. Siempre alguien va a hacer algo para que nosotros nos quejemos, pero la Biblia no nos está diciendo que no miremos la realidad y la neguemos. La Biblia está diciendo que aunque la realidad esté ahí y no la podemos negar, por encima de esa realidad podamos ver las razones que tenemos para dar gracias y abundemos en acciones de gracias. Un cristiano maduro es un cristiano agradecido. No es dar gracias por todo, es dar gracias en todo. No es dar gracias por una enfermedad, es dar gracias en medio de la enfermedad. No es dar gracias por una situación de familia complicada, es dar gracias en medio de esa situación porque sabes que Dios está contigo en ella y te va a sacar de esa situación. Es dar gracias en medio de cada momento, entender que la mano de Dios nunca te ha soltado y que Él está contigo. Y mira esta otra acepción de la palabra que aquí en nuestras Biblias se escribe abundando en acciones de gracias. Y es esta acepción, tener más que suficiente. Me encanta eso. ¿Por qué doy gracias? ¿Por qué abundo? ¿Por qué excedo? ¿Por qué reboso en gratitud? Porque tengo más que suficiente. Quiero que pienses en eso por un momento. Y si lo crees, digas conmigo, yo tengo más que suficiente. ¿Alguien lo puede decir con toda certeza? Eso te va a desafiar porque a lo mejor dijiste, quiero un carro nuevo. Sí, está bien, perfecto, pero el que tienes ahora es suficiente. A lo mejor dijiste, ay, ¿qué tal si nos mudamos de casa? Quiero otra casa. Sí, pero la que tienes ahora es suficiente. La vida que estás viviendo ahora es suficiente. Porque todo, ¿comiste anoche? ¿Comiste algo esta mañana? ¿Al menos tomaste un cafecito? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Cuando abriste tu closet en esta mañana para encontrar la ropa, ¿solamente encontraste la que tienes puesta o había otra? ¿Había más ropa? Sí, pero es la misma, no importa, es más que suficiente. ¿Tienes más de un par de zapatos que el que tienes puesto? Tenemos más que suficiente. ¿Alguna vez te has subido a un avión? Eres de los más privilegiados en el mundo. Hay millones de personas que jamás han viajado a ninguna parte. Hay gente que nunca ha tenido un carro propio, tú tienes el tuyo. No, que es del banco, no importa, lo estás disfrutando. El aire acondicionado te bendice, el asiento, el lugar a donde manejas te lleva. Tienes bendiciones de todo tipo, tienes más que suficiente. La inmadurez espiritual es queja, la madurez espiritual es gratitud. A lo mejor dice, Señor, pero si me cambias la familia, voy a ser más feliz. Hay gente que no tiene familia, tienes más que suficiente. Y hay otros que dicen, esta soledad me está matando, y otros dicen, uy, si yo estuviera solo, tienes más que suficiente. ¿Te das cuenta que donde tú estás es donde otros quieren estar? Y si nosotros aprendemos a disfrutar el lugar donde Dios nos puso, tendremos más que suficiente y seremos agradecidos. Y la gratitud es una marca de un creyente maduro. Quiero ir cerrando en esta mañana. 4 cosas nos ha dicho la palabra de Dios. Pablo comenzó diciendo en el versículo 6, caminen en Cristo como desde el principio los han hecho, permanezcan caminando en Él. Y la pregunta que nos hicimos es, ¿y cómo hago para permanecer en Cristo? ¿Verdad? De ahí entonces obtenemos estas 4 marcas que nos enseñan a cómo permanecer en Cristo todos los días. La primera, mis hermanos, es tener raíces profundas. Di conmigo, tener raíces profundas. Recuerda que para tener raíces profundas, ya está sembrado, ya está sembrada en Cristo. Busca el agua, su palabra. Busca el agua a Cristo y busca a tu hermano y a tu hermana y entrelázate y déjate amar y ama y bendice y déjate bendecir y de esa manera tú vas a permanecer. La segunda marca, característica que vimos es construir la vida sobre Cristo. Es ser parte del edificio, es dejarnos poner como piedra viva en el edificio. Pero recuerda, no solos, en Él, con Él, pero también con el otro. Es compartiendo la vida en fe, es haciendo comunidad, es teniendo la experiencia cristiana. Y en tercer lugar vimos que es permanecer en la fe. Di conmigo permanecer. Lo que más cuesta,
pero lo más necesario, lo de todos los días, practicando lo simple, lo cotidiano, la oración, la palabra, la comunión con otros creyentes, el ayuno y todas las prácticas y ejercicios espirituales que nos ayudan a permanecer. Y por último, vivir agradecido. Da gracias. Hoy da gracias. ¿Quién en este lugar se atreva a decir gracias? Gracias, Señor. Gracias por un día más. El salmista dice, este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, yo me alegraré y me gozaré en Él, en Dios y en Él, en este día. Este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto, yo me alegraré y me gozaré en Él. Todos los días sea agradecido. Menos muecas y más sonrisas. Menos caras largas y más gente agradecida. Menos ojos mustios y más ojos llenos de vida. Menos hombros caídos y más expresión de que estoy vivo, disfrutando la vida. Más gratitud. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Ayer mi hija cumplió 21 años. Estoy muy agradecido. 21 años de ser papá. Y ella me decía, papi, ¿cuál es la primera memoria que tienes conmigo? Yo decía, no dejarme dormir. Para molestarla, ¿saben? Porque la primera memoria es tenerla en mis brazos y decir, Padre, gracias por el privilegio de ser padre. Y estoy muy agradecido. Y no solamente por ella, por su hermano también, que le sigue los pasos y viene atrás, tratando de alcanzarla hasta llegar y volverse también un adulto como su hermana. Pero es una bendición ser padre, es una bendición tener familia, es una bendición tenerlos a cada uno de ustedes, es una bendición poder estar aquí. Este año voy a cumplir 50 años, ya soy medio siglo. Gracias Dios, gracias. Algunos no han podido llegar, ¿verdad? Cada día es un regalo de Dios. Levanta tus manos y dile, gracias Señor, porque aquí estoy. Por tener a los que tengo, por tener la vida, ¿verdad? Por estar bien, por abrazar todos los días, por abrazar a las personas que amamos, por decirle buenos días, por tener esos momentos inclusive en los que decimos, Señor, o te los llevas o te los mando, pero igual, agradecidos. Agradecidos. Es muy importante, mis hermanos. La gratitud es algo que no podemos esperar a que suceda, tenemos que ser intencionales de provocarla. Hay que ser intencionales en encontrar razones para estar agradecidos, porque este mundo tiene el diseño de la amargura, pero el diseño bíblico es el de la gratitud. Quiero pedirte que te pongas de pie, debemos terminar. Quiero orar también por Tom en esta mañana, que va a tener un procedimiento médico esta semana y queremos presentarlo al Señor. Pero quiero que no te vayas sin escuchar estas últimas palabras acerca de la madurez espiritual. Y es lo siguiente, la verdadera madurez espiritual no consiste, hermanos, en impresionar a otros. Yo no soy maduro espiritualmente cuando te hago sentir a ti una cucaracha cósmica y yo el súper espiritual. Hay gente que pasa por la vida así, diciéndole a los demás, yo tengo lo que tú no tienes, vengan a recibir lo que yo tengo. No, eso no es madurez. La madurez es esta, es entender que solamente uno tiene lo que el resto necesitamos y se llama Jesucristo. Por lo tanto, si yo me paro en esta plataforma y al que me ven es a mí y al que admiran es a mí, y al final del día no viste a Cristo, yo no soy maduro, soy el peor ser humano que más daño te puede hacer. Por lo tanto, la idea no es esta. Mírenme a mí que ya lo tengo resuelto, es miren a Cristo que es la fuente. Miren a Cristo que es suficiente. Todos lo necesitamos, todos los días. Hay días en los que no quiero dar gracias. Y a lo mejor te necesito a ti con un texto para recordarme, este es un buen día para dar gracias. Y me animas. Y hay días en los que yo te animo a ti y los que te doy una palabra. Entonces, mis hermanos, nos necesitamos todos los días para poder ser maduros espiritualmente. No intentando impresionar a otros, sino en parecernos más a Cristo. Eso es madurez espiritual. Señor, ¿cómo puedo vivir este día que me pueda terminar pareciendo más a tu Hijo Jesucristo? Hermanos, un creyente maduro tiene raíces profundas. Un creyente maduro tiene un fundamento firme. Un creyente maduro tiene convicciones sólidas. Y un creyente maduro tiene un corazón agradecido. Esa es la clase de vida que Pablo aquí en este pasaje, y también Pedro y otros nos exhortan a cultivar y vivir en una iglesia rodeada de esta realidad. La iglesia de Colosenses estaba siendo rodeada por las falsas enseñanzas. Pero el apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes se rodeen de la verdad de Dios, de raíces profundas, de edificación continua, de permanencia en Él y de agradecimiento todos los días.
Así serán una familia de fe madura, sólida, que permanece para siempre. Esa es la clase de vida que Dios desea formar en nosotros hoy. ¿Qué tal si levantas tu mano un momentito más arriba y le dices: Señor, forma todas estas cosas en mí? Dame raíces profundas. Déjame cada día ser construido en este edificio espiritual que es la iglesia, unos con otros, con defectos, con virtudes, pero creciendo en Cristo. Dame la perseverancia, aunque no tenga fuerzas muchas veces, aunque no quiera hacerlo. Y por favor, cambia toda queja y toda ingratitud en mi corazón por la gratitud. Quiero ser agradecido, quiero disfrutar de la vida.